El recinto universitario de Mayagüez presenta Foro Colegial TV, la revista informativa del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, con un siglo de historia aportando a la educación del país. Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del recinto universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludín Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y es un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio, 100 años de excelencia educativa. Un colegial ganó el primer lugar en la 7ª competencia de investigación en ingeniería durante su experiencia de internado. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial. A continuación, la entrevista de hoy de Foro Colegial. Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial, y nuestros colegiales brillan en Puerto Rico y en todo el mundo. Y tal es el caso del estudiante Jonathan Grossen, que me acompaña hoy en Foro Colegial y a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, ¿usted? Muy bien, vamos a hablar de la experiencia que él tuvo durante su internado, y esta experiencia también él logró obtener un primer premio en una competencia que se hace durante esa experiencia educativa. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Bueno, pues yo estuve de internado en la compañía Sikorsky Global Helicopters. Ellos son una subsidiaria de Sikorsky Aircraft, que se dedican a la manufactura de helicópteros civiles y comerciales. Durante mi internado, pues yo estuve trabajando con Sikorsky Global Helicopters, que en la facilidad donde estuve trabajan en el ensamblaje final de los helicópteros comerciales. ¿Y dónde ellos están ubicados? ¿Y cuál fue tu rol? Tú eres estudiante de ingeniería industrial. Sí, correcto. Y entonces quizás pensamos en una compañía de helicóptero y quizás pensaríamos en estudiantes de ingeniería mecánica. Así que explícanos más bien cuál fue tu rol allí y dónde está ubicada. Pues la compañía Sikorsky Global Helicopters está ubicada en Coatesville, Pensilvania. Y el rol de los ingenieros industriales era darle apoyo al piso de ensamblaje y poder así mantener el flujo que debíamos de tener y cerciorarnos de que el proceso fuera en acorde a cómo fue planificado. Y entonces, una vez tú estás allí, ¿esa experiencia se está midiendo para una competencia? ¿O es que aparte de la experiencia laboral que ustedes tienen, es que surge esta competencia de internado? Que pues aparte del internado y de nuestras funciones, pues como empleados full time que estábamos teniendo en ese momento, pues teníamos una actividad extracurricular que era pues el proyecto que nosotros estuvimos realizando. Cuéntame de ese proyecto y cómo realmente lograron brillar con él. Pues el proyecto éramos un equipo de 10 integrantes, y aparte de que éramos un equipo de 10 integrantes, éramos 10 equipos de alrededor de la nación de diferentes unidades de Sikorsky Aircraft. El objetivo era lograr cumplir con una de las misiones que ellos nos daban, y tenía que estar compuesto por Search and Rescue, que es búsqueda y rescate, Medevac, y la otra es Fire Extinguisher, que es pues para apagar los fuegos de cualquier problema que esté surgiendo. Entonces les presentaron un escenario y ustedes tenían que trabajar con ese escenario. Sí, Hablamos correcto. un poquito más. Pues básicamente el escenario era como ellos tienen en los helicópteros, que funcionan de diferentes formas dependiendo cómo el cliente lo quiere utilizar. Pues teníamos que cumplir con uno de los requisitos para poder saciar ese problema, pero que a la vez fuera una forma de que un cliente en particular se ha traído a la compañía y darle el leverage que ellos necesitan pues para poder hacer esas ventas. Entonces los 10 integrantes de este proyecto son estudiantes de todos los Estados Unidos. ¿No necesariamente tenías otros colegiales contigo, o sí, trabajando en este proyecto? Pues en mi equipo en particular yo era el único colegial, y éramos estudiantes de alrededor de los Estados Unidos con diferentes backgrounds, no solamente en ingeniería, sino también en recursos humanos y en finanzas, porque era un proyecto que tenía que abarcar todos, desde el foco de empresas como tal hasta el área de ingeniería, y integrar todo para poder hacer un proyecto que fuera completo y que se pudiera hacer en la industria como tal. ¿Qué aprendiste de la experiencia? Me imagino que lo que quería tu patrono en ese momento es que ustedes realmente tuvieran la experiencia máxima de trabajo en equipo, desde los de ingeniería hasta los de empresa, en una misma solución de un problema. ¿Qué te llevaste de esa experiencia?
Bueno, lo que me llevé de la experiencia fue que siempre todo el mundo tiene diferentes formas de ver las cosas y también los conflictos que surgen en grupo y cómo poder lograr resolver esos conflictos, pero a la misma vez cumplir con la responsabilidad de completar un proyecto. ¿Cómo llega un estudiante, por ejemplo, en este caso, en esta empresa tan particular, a un internado? ¿Cuáles fueron tus pasos? Bueno, pues yo anteriormente había hecho unos internados, pero que realmente esta es una organización que se llama Inroads, que ellos ayudan a estudiantes minoritarios a conseguir internados en Estados Unidos y a través de ellos fue que logré conseguir el internado en Estados Unidos. Y entonces me explicas que habías estado anteriormente en otros internados, o sea que tú has absorbido al máximo esta experiencia de lo que son los internados. Cuéntame un poquito más cómo te han moldeado, cómo te han ayudado. Pues los internados me han ayudado porque he visto diferentes áreas de diferentes compañías y pues he podido decidir en qué área más me podría enfocar cuando me gradúe, pero a la misma vez ha sido una experiencia que me ha ayudado a desarrollar como persona, porque a veces llegaba a Estados Unidos y no conocía a nadie y como que cómo yo desenvolverme sin que haya nadie dándome direcciones, y era una buena forma en que una persona se puede desarrollar. Te tardas un poquito más en la ruta educativa cuando estás haciendo el internado, pero otros jóvenes que nos estén mirando y que estén contemplando hacer los internados, ¿qué tú le dirías, aunque se tarden un poquito más en completar su bachillerato? ¿Vale la pena? Sí, de hecho que es súper importante que hagamos eso porque luego cuando nos vayamos a graduar somos más competitivos entre otros estudiantes, que vamos a estar compitiendo con el mismo background de ingeniería industrial, pero a lo mejor la experiencia es lo que te da la diferencia con otra persona y es lo que te ayuda a conseguir ese empleo luego. Y en ese caso de tus internados y en este que tuviste la oportunidad con tu grupo de trabajo de ganar el primer lugar en esta competencia, ¿se quedan las puertas abiertas? ¿A veces los identifican a ustedes como posibles candidatos a un empleo regular? Sí, pues de hecho como parte cuando acabamos del proyecto y que llegamos al final en primer lugar, pues ellos mismos nos pidieron nuestra información para que luego cuando nos graduáramos, si deseábamos trabajar con ellos, pues ellos nos ofrecían la oportunidad. Como ya nos conocían y ya habíamos pues logrado llegar en primer lugar y fue una competencia súper difícil, pues ellos nos daban esa oportunidad de... ¿Cuánto tiempo les tomó la competencia? ¿Esto era a lo largo de todo el internado que ustedes tenían que hacer ese proyecto o fue un reto, digamos que un día ellos plantearon ese reto y tenían que hacerlo? ¿Cómo fue la dinámica? Pues luego de que comenzamos el internado, a las 2 semanas, pues entonces tuvimos una reunión donde se nos explicó toda la situación y lo que se quería buscar con el programa y tuvimos unas 6 semanas para entonces desarrollar la idea y hacer la investigación y luego desarrollarla. ¿Tenías otros compañeros también en ingeniería industrial o a ti te tocó toda la parte de ingeniería industrial, ya que me dijiste que era un grupo multidepartamental? Había un compañero más que era de ingeniería industrial, pero su bachillerato no era ingeniería industrial, sino algo similar y pues nos complementábamos en cualquier lugar. Que tuviste un reto importante en lo que es tu área. Sí. Y entonces, ¿por qué esta compañía en particular es diferente a los internados que tú habías hecho anteriormente, en este caso helicópteros, a otro tipo de empresas a los que tú habías estado anteriormente? Bueno, es particularmente diferente ya que como es una compañía que está regulada por la FAA, pues había que tener más cuidado con los objetos que uno siempre tenía y tener cuidado que no dejara nada en los helicópteros. Y pues era algo que era un poquito más riguroso. Aparte que también he trabajado en medical device, pero es completamente otra industria. Y pues esa es una forma que se diferencia porque es más por la seguridad, al igual que en la industria de farmacéutica, pues que hay que tener mucho cuidado con lo que uno hace. ¿Y estos internados se realizan durante la experiencia de verano o has tenido oportunidad de ir a internados en semestres? ¿Cómo trabajan? Pues sí, he hecho internados durante el verano y también hice un co-op durante el semestre con General Electric. ¿Y qué tal la experiencia? Pues son experiencias completamente diferentes por el tipo de industria también dependía mucho en el enfoque que le daban al ingeniero industrial, porque dependiendo de la compañía, pues ellos tenían equipos que los ingenieros industriales se dedicaban a operaciones como tal o a seguir métricas y depende mucho de la compañía en que uno esté trabajando.
¿Cuál es la ruta para llegar a un internado? En este último me mencionaste que estás en una organización que ayudan a minorías, pero ¿qué realidad tú tienes que hacer? ¿Tienes que escribir un paper con relación a tus especificaciones? ¿Hay un promedio en específico que deben tener en tus casos, verdad? En tus casos en particular, ¿cuáles son los requisitos que te presentan esas empresas? Bueno, casi siempre lo que piden es que el estudiante tenga alrededor de 3 puntos o un poco más. Y realmente fue ir al job fair y ahí fue que tuve el contacto con la compañía que nos ayudaba, con la organización que nos ayudaba a conseguir los internados. Y de ahí en adelante pues era prepararme ya en cuestión de entrevistas y poderme desarrollar en ese campo. ¿Y qué tal? Sé que en el recinto hay algunas compañías, algunas asociaciones estudiantiles que preparan a los estudiantes en eso de enfrentarse a las entrevistas en un segundo idioma, aunque nosotros lo hayamos estudiado en la escuela. ¿Qué tal? ¿Requeriste una preparación adicional o te lanzaste y fuiste a las empresas y así llegaste hacia los internados? Pues al principio como que fui al Instituto de Ingenieros Industriales, el capítulo del colegio, pues ellos ofrecen muchas charlas. Ahora mismo que ya mismo llega el job fair, pues ellos están ofreciendo charlas de cómo hacer las entrevistas, de cómo preparar tu resumen y son actividades que definitivamente ayudan a desarrollarte y pues a ser una persona que te puedas distinguir en el job fair. Y entonces en el caso del inglés se va practicando desde que vienen esas entrevistas, sí, porque aunque uno lo domine, siempre hay diferencias culturales cuando uno llega al lugar. ¿Te ha pasado esa experiencia? Sí, ahora mismo cuando estaba de internado, pues como éramos diferentes interns de diferentes backgrounds, pues a veces como que no nos entendíamos bien porque la pronunciación era diferente, pero siempre como que pues nos reíamos y aprendíamos uno del otro, pero al final pues siempre el mensaje se podía entender y pues podíamos tener una comunicación excelente. ¿Cuáles son tus expectativas? Me imagino que ya estás al final de la ruta académica, luego de todas estas experiencias y de haber recibido este premio, ¿verdad? Importante en este internado, especialmente en Sikorsky Global Helicopters. ¿Cuáles son tus expectativas de aquí en adelante? Bueno, pues como todo colegio hay que se gradúa, pues conseguir un trabajo y pues ahora el mercado está un poco difícil y pues habría que ver cuáles son las oportunidades que se ofrecen. Pero al hacer estos internados en Estados Unidos, ¿contemplas quizás el mercado de Estados Unidos, no tan solo el de Puerto Rico? Sí, correcto. Lo estás contemplando. Sí. Bien, vamos a seguir hablando con Jonathan luego que regresemos de esta pausa. Ejemplos como los de él, de colegiales que van y brillan en otras partes, ya sea de Estados Unidos y el mundo, los tenemos constantemente en nuestro colegio y queremos compartirlo con ustedes. No se retiren, en breve regresamos. Y de regreso a Foro Colegial estamos conversando con el estudiante Jonathan Grossen. Él es del Departamento de Ingeniería Industrial del Recinto Universitario de Mayagüez. Durante este verano tuvo la experiencia de participar en un internado en el cual les dieron el reto de una competencia. Ya era la 7ª competencia en investigación y desarrollo en ingeniería. Allí él participó con otros 10 estudiantes de otras universidades en Estados Unidos y tuvo la oportunidad este grupo de obtener el primer lugar. Y hemos hablado durante el primer segmento con Jonathan sobre su experiencia en esta y otros internados en los que él ha participado durante su vida universitaria. Y ahora vamos a hablar un poquito más sobre el proyecto con el cual obtuvo este primer lugar tan preciado. ¿Tenían varios lugares en la competencia o solamente se premiaba el primer lugar? No, pues habían 3 lugares. El primer premio era un vuelo en un helicóptero. El segundo lugar, donde uno mismo piloteaba el helicóptero con un instructor. El segundo lugar era un vuelo en un helicóptero, pero ya pues era en Nueva York y pues tenías un propio piloto. Y el tercer lugar era un simulador. ¿Y ustedes tenían expectativas de ganar el primer lugar o hasta el final veían que la competencia estaba bastante reñida? Pues habían proyectos que eran sumamente interesantes y pues en algún momento pues nos pusimos nerviosos por el desarrollo que ellos habían puesto en su invención, pero que como nosotros hicimos nuestro proyecto y las cosas que pusimos, pues vimos que teníamos oportunidad de llegar en primer lugar. Así que tuviste la oportunidad de manejar el helicóptero. Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Pues el helicóptero es sumamente sensible, si lo mueves un poquito, pues como que se movía demasiado.
Y pues fue una muy buena experiencia y fue algo totalmente nuevo porque casi ninguno de nosotros había piloteado un helicóptero anteriormente y fue súper brutal. ¿Es algo que te gustaría repetir? Sí. Y entonces, háblame un poquito más del proyecto de ustedes, ¿en qué se constaba? Bueno, nuestro proyecto constaba en hacer unos módulos donde uno podía ensamblar el helicóptero y a la misma vez pues lográbamos ensamblar el interior de los helicópteros. Hicimos 3 tipos de módulos, uno era para el equipo médico, el otro módulo era High Density, que básicamente eran muchas sillas para poder transportar personas, y el tercer módulo era de Search and Rescue, que es para pues, poder rescatar a otras personas. ¿Y el rol del ingeniero industrial en esa diagramación o en esa conceptualización de módulos? ¿Cuáles específicamente? ¿O todos se integraban en diferentes roles, no importa la especialización? Pues realmente todos nos integrábamos en diferentes roles, dependiendo cuál era la curiosidad que tuviera el individuo. Y también el background, por ejemplo, yo estuve trabajando con cómo transportar los módulos del helicóptero al helicóptero, y eso es algo que es como material handling, se puede ver de esa forma, y es algo que se toca en nuestros cursos de ingeniería industrial, y así podíamos tener una mayor idea de qué podíamos utilizar para poder colocar los pods dentro del helicóptero. Que los pods son los módulos. Los módulos. Entonces, Jonathan, una vez estás en esta experiencia de este proyecto, ¿ustedes entienden que la compañía le da esta experiencia de este proyecto para una aplicación real o simplemente como parte de la competencia? O sea, porque ustedes hacen toda una labor en maximizar algún procedimiento o alguna forma de ubicación, como me estás diciendo. ¿Qué pasa después con ese descubrimiento que ustedes hacen? Pues realmente la competencia la hace Sikorsky Innovations, que es una división de Sikorsky Aircraft, que ellos lo que hacen es buscar nuevas tecnologías e innovaciones para luego aplicarlas a los helicópteros. Y pues de estas competencias ellos sacan ideas y han sacado ideas en el pasado de cosas que se pueden implementar en los helicópteros y así poder estar enfrente del mercado y tener esa ventaja de ser los first en un mercado. Así que posiblemente la idea de ustedes llegue hacia un área de producto de Research and Development, de desarrollo de productos o de sistemas. ¿Te imaginas que llegaría hasta allá y el nombre de ustedes se quede allí en la empresa para siempre? ¿Cómo se sentiría eso? No, sería un orgullo porque fue algo que pues, estudiantes se pudieron inventar, que tuvieron un uso útil y que podríamos realmente pues, aplicar y pues, lograr que la compañía pues, pueda vender más sus productos y a la misma vez tener el reconocimiento de que estudiantes podemos tener esas ideas que pueden ser aplicadas en el mercado y no solamente personas ya experimentadas, pero que a veces nosotros tenemos ideas y podemos ver cosas que se pueden ver un poco imposibles, pero cuando uno le busca la función y trata de maximizar lo que uno quiere hacer, pues se pueden lograr. Jonathan, aquí hemos tenido otros estudiantes que han tenido la oportunidad de ir a conferencias y competencias y ellos me explican que cuando se enfrentan a esta competencia, hacen un afiche que lo explican ante unos jueces. En el caso de ustedes, ¿cómo fue esa dinámica? Ustedes también, aparte de hacer toda esta logística, también tuvieron que presentarse ante unos jueces y dar una presentación oral de su proyecto. Sí, luego de que terminamos el proyecto, pues tuvimos una presentación donde tuvimos un afiche y también imprimimos tridimensionalmente uno de los pods para que ellos pudieran ver a qué nosotros nos referíamos, y la presentación fue durante 10 minutos y ahí se presentó y se explicó todas las tecnologías que íbamos a aplicar en el pod. ¿Cada uno de los integrantes tuvo que hablar un poco o se lo designaron a uno solamente? Pues realmente fueron 2 estudiantes que pues se le asignaron que hablaran sobre los temas porque teníamos la limitación del tiempo y para lograr llevar el mensaje en el tiempo que era requerido, pues nosotros dejamos a otras 2 personas que hicieran la presentación. ¿Y en qué tipo de helicóptero estaban trabajando en el proyecto? Estábamos trabajando en el helicóptero S-92 de Sikorsky. ¿Qué características tiene ese helicóptero? ¿Más liviano, más grande? No, es grande y de un range de distancia bastante grande porque son los que utilizan para transportar los empleados para las plataformas de petróleo, por ejemplo, y pues utilizan ese tipo de helicóptero. Y también son los que utilizan
en el Coast Guard de Irlanda, que se parece mucho al Estados Unidos, pues ellos también utilizan ese helicóptero allá. De todas las experiencias de internado a la que te has sometido, ¿cuál ha sido la más que te ha gustado? O si hay comparativo, ¿alguna te ha gustado por tal razón y otra por esta otra razón? Cuéntame. Pues realmente yo he hecho 5 internados. ¡Wow! Y pues han sido diferentes, en diferentes compañías, diferentes industrias, y todas han tenido cosas que me han gustado y pues otras que pienso que podían mejorar. Y pues esta me gustó mucho, el tipo de producto, lo que estaba haciendo, las mejoras que logré hacer, porque tuve la oportunidad de mejorar los procesos que ellos estaban utilizando para seguir las métricas de los helicópteros. Y pues es completamente diferente, como que todas tienen algo muy positivo que me gusta. Y uno de los aspectos bien importantes, volviendo al tema de los internados, y con ese tema pues también quiero dejar a los amigos y quizás algún otro estudiante que nos esté mirando, que quiera aprender de tu experiencia, es lo que nosotros le llamamos las redes o el networking. ¿Cómo te ha funcionado a ti, ya que has tenido una vasta experiencia en los internados, esto del networking, de contactar a personas que quizás en un futuro pues te puedan ayudar en tu desarrollo profesional? Pues el networking es sumamente importante porque son los que nos abren las puertas luego en el futuro. Por ejemplo, de mi primer internado yo me mantení en comunicación con la persona que me reclutó y seguimos siendo amigos y nos llamamos y nos mantenemos en comunicación, aunque ayer no está trabajando en la compañía para la que me reclutó por primera vez. Pero es muy importante porque te abre las puertas y te da otras formas de pensar de las cosas que uno podría hacer en la industria por las otras experiencias que tienen las demás personas. Además de que ese resumen se va construyendo poco a poco, en tu caso ya con 5 experiencias de trabajo. Y he visto por las ferias de empleo las que he tenido oportunidad de participar para reseñarlas para nuestra oficina de prensa, que ahora están buscando un estudiante que vaya con experiencia de internado. ¿Ya te has dado cuenta cuando te hacen las preguntas estos reclutadores que eso es lo que están realmente buscando? Sí, depende de las compañías, como que hay unas que exigen más que otras compañías en cuanto a experiencia, dependiendo del trabajo que vayan a hacer los estudiantes, pero que siempre tener un internado pues te da mucha ventaja sobre otro estudiante que no tenga el internado. En tu futuro profesional, Jonathan, me hablabas en el primer segmento de que pues piensas ir a la búsqueda de empleo. ¿Has considerado, ya que en estas experiencias de internado son experiencias de investigación, has considerado los estudios graduados como una opción, quizás después que trabajes? Porque creo que entendí que esa es tu primera opción, ir inmediato a la búsqueda de un empleo. Sí, pues lo que he pensado es conseguir un empleo y luego pues hacer un estudio graduado, una maestría. Ok, ¿y lo has considerado ya alguna universidad en particular? No, todavía. Todavía estás en esa. ¿Cómo tú crees que la educación que te ha dado el recinto universitario de Mayagüez te ha ayudado a enfrentar estas experiencias de internado y te ayudará a enfrentar tu experiencia laboral que ya está muy cercana? Bueno, pues la preparación que nos han dado ha sido sumamente excelente porque nos han dado retos que a veces uno se amanece y no sabe cómo los va a resolver, pero al final siempre los resuelve y te dan esa habilidad y esa persistencia que uno necesita para lograr hacer lo que uno quiere o lo que uno necesita hacer para pues, poder cumplir con un proyecto, una asignación. Y también te enseñan a cómo trabajar en grupo y cómo lidiar con diferentes situaciones que uno a veces son inesperadas. Aprovechando que estás aquí, ¿verdad? Y que tú estás en el Departamento de Ingeniería Industrial en particular, si hay algún jovencito que nos está mirando o jovencita que está interesado en eso de la ingeniería industrial, que piensa que le interesa, ¿qué tú le dirías y por qué escoger esa profesión en particular? En tu caso, ¿por qué escogiste esa profesión en particular? Bueno, yo cogí ingeniería industrial ya que uno la podemos aplicar en la mayoría de las industrias y podemos trabajar como ingeniero industrial en una gran gama de diferentes funciones. Otra porque podemos trabajar con personas directamente e impactar las labores que hacen otras personas y la satisfacción que uno tiene cuando uno ayuda a alguien y esa persona lo aprecia y después viene y te da las gracias porque en verdad te ayudó a le ayudó a hacer su trabajo más fácil. Pero aparte de eso, pues, porque en ingeniería industrial nos enseñan a manejar diferentes situaciones, cómo uno puede resolver cualquier problema que podamos enfrentar y también siempre nos enseñan a tener en mente que todos los cambios que uno haga tienen un costo que tenemos que saber manejar y necesitamos saber cómo poder
hacer una mejora, pero a la misma vez impactar positivamente una compañía. Y sé que tú lo harás cuando salgas al mercado laboral, que lo impactarás positivamente como has impactado en esta competencia, y te deseamos muchísimo éxito en tu gestión tanto educacional como profesional en el futuro, y gracias por estar con nosotros en Foro Colegial. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. Historias como esta del éxito de nuestros estudiantes también las puede acceder en nuestro portal www.uprm.edu o buscarnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, Prensa Room. Será hasta una próxima ocasión. Hasta aquí, Foro Colegial TV. El espacio del acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez, producido por su oficina de prensa. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Gracias por su sintonía.